So today we are going to finish the subtopic 3.2 that we started working with last week. So voy a compartir pantalla para irnos a donde nos quedamos en la clase pasada, considerando que no tuvimos, entonces hoy lo vamos a terminar. So, el tema que nos quedó pendiente es de grammar. Entonces, dice aquí, grammar, questions without auxiliaries. Read the examples and answer the questions from 1 to 3. Subject questions and object questions. Existen estos dos tipos de preguntas. Bueno, hay muchos otros, pero vamos a trabajar con estos dos. La diferencia entre estos dos tipos de preguntas, que es los subject questions y los object questions, es que los subject questions no llevan un auxiliar y los object questions sí. Entonces, si nos fijamos aquí, en la subject question dice, por ejemplo, who exercises the most? Y en la object question, what did you do last night? Entonces aquí yo tengo un auxiliar que es did y tengo un sujeto que es you. Aquí en la subject question no tengo ningún auxiliar y tampoco tengo ningún sujeto como tal, así como en una palabra. Lo que aquí, y luego si se fijan a las respuestas, ambas, Greeks exercise the most, or I went to a party. Ambas aquí llevan la misma estructura, que es sujeto y verbo. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Lo que cambia aquí en la pregunta es que la subject question implícitamente ya es el sujeto, o sea, va quien va dirigida la pregunta. Dame un minuto, perdón. Sorry, I'm back. Entonces les decía, en la subject question, la palabra who, en este caso, es a quien, o sea, es quien me dice que está dirigida la pregunta, o sea, va dirigida en general para quien me conteste, digámoslo así. Entonces, la diferencia entre una object question y una subject question es que cuando yo hago una object question, nosotros ya sabemos a quién va dirigida la pregunta, o sea, es muy específica. Y una subject question me la puede responder cualquier persona e implícitamente, pues simplemente el propósito es responderla, no quién la va a responder o a quién va dirigida, right? Entonces, vamos a aprender un poco más sobre esto. Dice aquí, which question asks us to name the subject, the people who do the action, A or B. En este caso es letter A. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto who exercises the most, estoy preguntando quién se ejercita más. Entonces, esa va dirigida, digamos, a general, ¿no? Yo quiero saber sobre el sujeto. Y acá la pregunta, what did you do last night? Aquí yo estoy pidiendo más información sobre el sujeto específico a quien le estoy preguntando. Which type of question, Yusilian? Es the object question. Vamos a aprender más sobre esto. Okay, let's go and see. Questions without action. O las question words como who, what, whose, and which me ayudan para hacer este tipo de preguntas. Who sent the present? David. What causes this problem? The water pipes. Whose guitar cost $300? Mine. Which soccer players played for that team? Beckham and Cole. Ok, aquí yo estoy preguntando quién envió el regalo. O sea, uno de los propósitos, digamos así, de este tipo de preguntas es que yo no sé en realidad el sujeto al quien estoy hablando, right? Who sent the present? What causes this problem? Aquí en lugar de who uso what porque estoy hablando de una cosa, right?
Whose guitar costs $300? La guitarra de quién cuesta $300. Yo tampoco no sé de quién se trata, entonces por eso no le dirijo la pregunta hacia alguien específico. Entonces, whose guitar significa, bueno, en este caso, whose significa de quién. Next example, which soccer players play for that team? ¿Cuáles jugadores jugaron para ese equipo? O sea, yo tampoco sé a quién va dirigida la pregunta. Entonces, en una object question, yo me enfoco en el verbo sobre el sujeto. Y yo ya sé quién es el sujeto en la acción, o sea, el involucrado. Y cuando yo hago una subject question, no va dirigida específicamente a alguien y yo me estoy enfocando más en el sujeto. O sea, ¿quién fue el que lo hizo? Yo lo desconozco, por eso uso una subject question. When, who, what, which, or whose is the subject of the sentence, do not use an auxiliary verb. O sea, cuando quién, qué, cuáles o de quién es el sujeto en la oración, esto quiere decir pues que yo no sé en sí de quién se trata, no vamos a utilizar un auxiliar. Entonces, digamos que el verbo, la palabra, la question word es mi sujeto. Ahora, cuando who, what, which, or whose is the object of the sentence, o sea, yo ya sé de quién se trata y yo ya sé a quién va dirigida la pregunta, voy a utilizar un auxiliar, ¿ok? Como normalmente lo hacemos, y ya sea pues el tense que sea, ¿no? Otra diferencia entre estos dos tipos de preguntas es que yo no sé, o sea, por ejemplo, con el auxiliar, yo voy a especificar el tiempo de la pregunta, o sea, si es presente, si es pasado, si es futuro, voy a agregar ya sea is, are, will, etcétera, y estas palabras, estos auxiliares van a ser la función de la pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una subject question, ahí sí necesito cambiar o modificar el tense de la pregunta. Por ejemplo, aquí que dice, who ate all the pies? Aquí estoy poniendo ate en pasado, porque pues estoy preguntando sobre algo del pasado, right? Entonces, aquí sí necesito modificar el verbo. Díganme, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Están claros? Sí, teacher. Ok, entonces vamos a practicar. The mistakes. There is a mistake in 5 of the question. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer estas 8 preguntas e identificar un error en 5 de ellas. Y ese error lo vamos a corregir. Entonces, cuando tengamos las 5, esas son las que vamos a corregir. Las otras 3 no es necesario escribirlas. Entonces, nada más escribimos esas 5 preguntas que vamos a cambiar, ¿ok? Y luego, acá dicen la B. Make questions with the prompts. Use the past simple. One question needs an auxiliary verb. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a estructurar las preguntas, ya sean object questions or subject questions. Y las vamos a poner en orden, ¿no? Las vamos a estructurar. Y vamos a agregar el pasado del verbo, porque todos van a ser en pasado, ¿ok? ¿Ok? Entonces, vamos a colocar el verbo en pasado y vamos a estructurar la pregunta, ¿ok? Va a haber solamente una pregunta que vamos a tener que agregar un auxiliar. El resto de las preguntas son object questions, lo que significa que no van a tener auxiliar, ¿ok? Y acá igual, o sea, vamos a identificar cuáles sí llevan, cuáles no llevan. Eso no tiene nada que ver, o sea, nada más es para que ustedes vean que no todas van a ser object questions, ¿ok? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Entonces les doy unos minutos, por favor, para que trabajen en esto.
Did you finish? Okay, keep working. Hey guys, how you're doing? Did you finish?
Okay, let's do it together. Let's see how you're doing. Veamos, si no han terminado, igual aquí nos ayudamos, okay? So, number 1, do you like reading? Did you find a mistake in this sentence? ¿Encontraron algún error en esta pregunta? No. No? Okay, this one, it is correct, right? Number 2, who does read the most in your family? What about number 2? ¿Encontraron algún error en la número 2? Ok, recuerden que cuando la pregunta no va dirigida a alguien precisamente, son cuando utilizamos las subject questions. En este caso, tendríamos que borrar does. Y al borrar does, tendríamos que agregar una S al verbo y quedaría who reads the most. Who reads the most in your family? Like this. Number 3, who be your favorite writer? ¿Hay algún error en esta oración? Who is, very good. Aquí quedaría who is your favorite writer. Who is your favorite writer? Very good. Okay, number 4. Which books have become famous recently? ¿Encontraron algún error en esta pregunta? No, right? This one, it is correct. Number 5. What did be your favorite book when you were a child? What about this one? What did be your favorite book when you were a child? ¿Algún error en el número 5? Vamos a identificar primero. Esta pregunta es en pasado. ¿Qué es lo que me dice que esta pregunta es en pasado? En donde dice, you were a child. Eso me indica que está en pasado. Bueno, ahora, no puedo mezclar el verb to be con did. No puedo decir what did be. ¿Cómo quedaría esta oración? En pasado, ¿cuál voy a elegir? ¿Voy a elegir did o voy a elegir el verb to be? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Los escucho? Sería, what was your favorite book? What was? Very good. Exactly. What was your favorite book when you were a child? Number 6 says, who did write it? Who? Es similar a la número 2. ¿Cómo voy a cambiar la número 6? Who is, no creo, es en pasado porque tengo el did y estoy preguntando sobre algo que alguien hizo. Entonces, es una subject question. ¿Se acuerdan que las subject question no llevan
No llevan auxiliar. Entonces, ¿cómo voy a cambiar esta pregunta? Who wrote it? Very good. Who wrote it? Number 7. How often you read on the internet? Aquí me hace falta algo. ¿Qué me hace falta en esta pregunta? El do. El do. ¿Y dónde lo voy a colocar? How often do you read on the internet? How often do you read? Very good. How often do you read on the internet? Number 8. Where and when do you like to read? Do we have a mistake in this sentence? No. No, right? This sentence is correct. Very good. Now let's go to the part B. And the part B says, make questions with the prompts using the past simple. Todas van a ser en pasado, right? Y vamos a ver. It says, what color be the Beatles submarine? ¿Cómo quedaría la número 1? El verbo es be. ¿Cómo lo cambia a pasado? ¿Cómo uno esta pregunta? What color is the Beatles submarine? En pasado, it says use the past simple. So, Was. what color was? What color was the Beatles submarine? Okay, number 2 says, who write Starways to Heaven? Using past simple, how would you change number 2? Who wrote? Who wrote? Very good. Who wrote Stairway to Heaven? Number 3. Whose home? Y luego dice be Graceland. ¿Cómo la cambio? Ok, aquí sería exactly. Whose home was? Very good. ¿De quién es la casa? ¿De quién era la casa Graceland? Whose home was Graceland? Number 4, it says, which country Diego Rivera come from? Esta es la oración a la que le vamos a agregar un auxiliar. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto. Mi sujeto es Diego Rivera. Por lo tanto, necesito agregar un auxiliar. ¿Qué auxiliar voy a agregar? Is. No lo creo. Porque mi verbo es come from. Quiere decir que es un verbo de acción, entonces no puede ser el verb to be. ¿Cómo sería? Did. Did. Very good. Which country did Diego Rivera come from? Very good. Number 5. ¿Cómo quedaría la número 5? Who what? Los escucho. Who painted? Thank you, Lupita. Who painted the Mona Lisa? Very good.
Y muy similar a esta, la número 6 quedaría, which painter what? Invented. Invented Cubism. Very good. Ok, así queda estos ejercicios entonces. Se nos va a acabar la sesión. Vamos a regresar, ok, para hacer un ejercicio más y tomar asistencia.